Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver uno de los índices financieros, el cual es la razón de liquidez. El grupo está conformado por Carol Dayana Santos, Catalina Gaviria y quien les habla Nicole Casas. Este índice de liquidez o razón de liquidez nos muestra o hace referencia a la capacidad que tiene una empresa para poder generar efectivo. Es decir, qué tan rápido la empresa puede convertir sus activos disponibles en recursos monetarios. Asimismo, para poder cumplir o pagar las deudas y compromisos que tiene a corto plazo. Este índice da confianza a los inversionistas y muestra una buena salud financiera dentro de la empresa y apacigua las emergencias o costos que existan a corto plazo. Para poder entender la razón de liquidez es importante que tengamos presente lo que significan los activos corrientes y los pasivos corrientes. En este caso, los activos corrientes son todos aquellos activos que se espera consumir o vender y hacerlos efectivos en menos de un año. Puede tratarse de activos tangibles o intangibles. Entre estos podemos destacar el efectivo, el dinero que se encuentran en los bancos, los cuentas por cobrar, créditos, saldos a favor. Los pasivos corrientes son el conjunto de obligaciones o deudas que van a ser exigibles en menos de un año. En este caso podemos ingresar en el grupo los impuestos tributarios, las deudas financieras con los bancos y salarios y demás deudas laborales. Continuamos con los índices para determinar la liquidez. El capital del trabajo es el primero de ellos y el más común. Este consiste en restar el activo corriente y el pasivo corriente. En caso de que el activo corriente sea más alto, permite que la empresa pueda solventar los gastos de emergencia o incrementar sus existencias. Lo ideal sería que el activo corriente siempre sea más alto que el pasivo corriente para que este demuestre la liquidez de la empresa y que este sea positivo. Cuando no es alto, quiere decir que la empresa tiene un nivel de solvencia o de liquidez muy bajo. Por otro lado, tenemos la razón corriente. Esta mide la solvencia de una empresa y la capacidad de pronto pago de la misma. En este caso se debe dividir los activos corrientes con los pasivos corrientes. Este tiene que ser mayor a 1. Por otro lado, tenemos la prueba de ácido. Esta determina si la empresa es capaz de cubrir las obligaciones a corto plazo sin incluir los inventarios que se encuentran dentro de los activos. Por último, tenemos la razón de efectivo. Esta considera que el efectivo y los equivalentes de este son para hacer frente a las deudas de corto plazo. Tanto la razón corriente como la prueba de ácido y la razón de efectivo deben ser mayor a 1 para que la liquidez de la empresa sea positiva. Dentro del índice de liquidez tenemos 5 medidas que nos van a permitir verificar o poder determinar si realmente la empresa cuenta con la razón de liquidez. El primer índice o la primera medida es la razón corriente, la cual consiste o nos muestra la capacidad en veces que tiene la empresa para cubrir la deuda a corto plazo. ¿Cómo se calcula? Vamos a tomar los activos corrientes y los vamos a dividir sobre los pasivos corrientes. Lo ideal es que sea mayor a 1. Si tiene un resultado mayor a 1, va a mostrar que la empresa tiene la capacidad de pago o de hacerse cargo de sus deudas. Lo ideal es que el resultado siempre sea entre 1 y 2. Como segunda medida tenemos la del capital del trabajo. Esto va a mostrar cuánto capital tiene la empresa para poder operar. Se calcula de la siguiente forma. Se toma los activos corrientes y se resta con los pasivos corrientes. El siguiente indicador es la prueba ácida, el cual nos va a mostrar en caso de que la empresa no pudiera vender o no pudiera ejercer su razón social, qué tanto puede cubrir con respecto a lo que tiene disponible. Se calcula el activo corriente menos los inventarios dividido sobre el pasivo corriente. La siguiente medida es la razón de efectivo, la cual muestra la capacidad de pago a corto plazo que tiene una empresa en caso de que solo contara con lo que está disponible en caja y bancos. Se va a calcular de la siguiente forma.
Se toma el dinero disponible en la caja más lo que se encuentra en los bancos dividido sobre el pasivo corriente. Esta medida no es rígida, sin embargo, lo ideal es que se encuentre entre el 0.5 y el 1.5. La siguiente medida es la prueba ácida, la cual nos va a mostrar en caso de que la empresa no pudiera vender o ejercer su razón social, qué tanto podría cubrir de sus deudas. Se calcula tomando los activos corrientes menos el inventario dividido el pasivo corriente. Esta medida debe ser mayor a 1 para indicarnos que realmente es líquida la empresa. Por último, tenemos la medida del ciclo de caja, el cual nos va a mostrar cuánto se tarda la empresa en transformar el inventario en efectivo. Se va a medir de la siguiente forma. Se toma el periodo de conversión de inventario, el cual es los días o el promedio de días que tarda una empresa en convertir el inventario en ventas, menos el periodo en el que se difieren las cuentas por pagar, es decir, el número de días que tarda una empresa en saldar las cuentas por pagar o las deudas, más el periodo de cobros de las cuentas por cobrar, que en este caso sería el número de días que necesita la empresa para recaudar los pagos por las ventas del inventario. Contextualizando sobre los activos líquidos o ilíquidos, encontramos que los activos líquidos son aquellos que se pueden vender o convertir en efectivo sin afectar el precio del mercado o valor actual del mismo. Entre estos podemos encontrar el dinero efectivo como monedas y billetes, acciones cotizadas en bolsa y mercados financieros, fondos de inversión, depósitos a plazo, cuentas por cobrar, entre otros. Por otra parte, los activos ilíquidos no tienen una liquidez continua ni periódica en el mercado, es decir, tienden a tardarse más tiempo en ser vendidos y su valor se puede reducir. Es por ello que una vez realizada la inversión es difícil deshacerla en un periodo de 5 a 10 años. Entre estos podemos encontrar especialmente mobiliario relacionado con la infraestructura de la empresa, como lo son edificios, locales, vehículos, obras, entre otros. Tomando como base las fórmulas vistas anteriormente, realizaremos un ejemplo con el estado de situación financiera del Hotel Camino Real ubicado en Popayán. Para la razón corriente tomamos los datos existentes en el activo y pasivo corriente, para posteriormente dividirlos y que en este caso nos dé como resultado 2,4. Si tenemos en cuenta que para esta fórmula la empresa tiene liquidez cuando se supera un peso, encontramos que el hotel tiene 2,4 pesos por cada peso de deuda que tiene. Por lo tanto, se puede afirmar que la empresa sí puede solventar las deudas que tiene. En el caso de la prueba ácida, esta fórmula sigue el paso de la anterior, solo que esta tiene el diferencial de restarle al activo corriente los inventarios. Es por ello que en este caso se restan 4.570.000 pesos, lo que nos da respectivamente 2,4 pesos. Siguiendo con el panorama anterior, el resultado al ser mayor que 1, se nos indica que la empresa tiene 2,4 pesos por cada deuda que tiene. Por lo tanto, la empresa tiene buena liquidez. Ahora bien, para determinar el capital del trabajo debemos restar el activo corriente con el pasivo corriente. Esto nos da un valor de 338.914.797. Con este resultado, pues podemos determinar que la empresa o el hotel como tal tiene buena capacidad de liquidez, lo que quiere decir pues que tiene la facultad de cubrir con todas las obligaciones financieras y pues con los gastos de emergencia que surjan en un corto plazo. Para determinar ahora la razón de efectivo, debemos sumar el valor de caja y bancos y este resultado dividirlo en el pasivo corriente. Esto nos da un valor de 0.36, lo que quiere decir pues que la empresa o el hotel como tal tiene una muy baja liquidez, pues por lo que está por debajo de 1. Esto quiere decir como tal que la empresa no tiene la capacidad de adquirir deudas a un corto plazo y pues de pagarlas como tal a una cantidad de tiempo muy corta.
Entonces, la empresa no en esta, por así decirlo, como ecuación, no tiene como tal una buena capacidad de liquidez.